Times Square, una de las plazas turísticas más famosas del mundo, se ha convertido en un escenario de inseguridad. En el último incidente, un adolescente migrante de 17 años fue apuñalado durante un ataque en grupo. Hace una semana, otro sospechoso de 17 años y de origen venezolano disparó en una tienda del área e hirió a una turista. Y el ataque a finales de enero a 2 policías en la calle 42 fue perpetrado por una mayoría de migrantes habitantes de refugio, según la policía. 2 de estos estarían vinculados con la pandilla El Tren de Aragua, mientras ha surgido un debate sobre la ley de fianzas en Nueva York, que no requiere cárcel para algunos arrestados. La ley como existe sirve como una esposa que le amarra las manos a los fiscales y aún los jueces. Este analista advierte que hay que tener cuidado con no generalizar. Muchos migrantes vienen en busca de una mejor vida. Lo que espero es encontrar dónde llegar, así sea en un albergue, lo que sea, y para poder trabajar, para poder tener un mejor futuro. Otro caso que involucra a un migrante es el asesinato de la joven Laken Riley en la Universidad de Georgia. El sospechoso es José Antonio Ibarra, venezolano de 26 años y quien ingresó el 8 de septiembre al país. Vivió en Nueva York y fue arrestado por la policía el pasado 14 de septiembre por delitos menores, pero puesto en libertad. Estamos obteniendo órdenes de aprehensión contra José Antonio Ibarra, de 26 años. Vive aquí en Atenas, pero no es ciudadano estadounidense. La violencia a manos de migrantes está desatando un rechazo generalizado hacia la migración. Una iglesia en Brooklyn recibió mensajes de odio y tuvo que cerrar sus puertas por 10 días cuando medios de comunicación reportaron que había pagado una fianza de $15,000 para uno de los acusados de haber atacado a los policías. El párroco de la iglesia del Buen Pastor negó haber hecho el pago. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. El presidente Biden se reunió este martes en la oficina Oval con el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, en un intento de evitar el cierre inminente del gobierno federal. Tenemos que descubrir cómo seguir financiando al gobierno, que es un problema importante y una solución importante que necesitamos encontrar, y creo que podemos hacerlo. Y Ucrania, creo que la necesidad es urgente. Espero que podamos hablar un poco sobre eso, y creo que las consecuencias de la inacción todos los días en Ucrania son nefastas. La financiación del gobierno termina el próximo viernes y de no llegarse a un acuerdo se verían afectados varios servicios, entre ellos el Departamento de Transporte, los programas de cupones de alimentos y la ayuda para vivienda. Además, un cierre mayor el 8 de marzo limitaría los fondos del Departamento de Defensa. Schumer calificó la reunión como productiva. El presidente de la Cámara no rechaza eso. Dijo que quiere evitar el cierre del gobierno. Eso fue muy difícil. La conversación sobre Ucrania fue la más intensa que jamás haya tenido en mis reuniones en la oficina Oval. Biden se reunió en privado con Johnson y hablaron sobre el paquete de seguridad nacional de $95,000 millones aprobado por el Senado, que refuerza la ayuda a Ucrania e Israel. Johnson dijo que le dejó claro al presidente y a los líderes demócratas que la Cámara Baja está activamente trabajando en esto y viendo todas las opciones. La OTAN y varios de sus países miembros, incluyendo Estados Unidos y Alemania, se apresuraron este martes a aclarar que no enviarán tropas a Ucrania. Esto ocurre después de que el presidente francés Emmanuel Macron no descartara esa idea el lunes, durante una reunión en París con otros mandatarios sobre el conflicto ucraniano. El mensaje un día después fue claro. Esta no es una opción. Debemos concentrarnos en lo más importante, aumentar nuestras capacidades de producción para la defensa aérea y el reabastecimiento de municiones de artillería. Francia prontamente dijo que el papel de los soldados habría sido de no combate, como de ciberdefensa o remoción de minas. El presidente ha dejado claro que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania. Moscú, por su lado, dijo que un conflicto con Rusia sería inevitable si envían tropas. Necesitamos hablar no de probabilidad, sino de inevitabilidad. Así es como lo calculo. Entre tanto, los países del G7 buscan desbloquear $285,000 millones de activos congelados a Moscú y darlos a Ucrania. Hay divergencia entre los miembros sobre cómo proceder en línea con el derecho internacional y sobre el riesgo de socavar el valor de monedas como el dólar y el euro.
pero Estados Unidos minimizó las preocupaciones. Esta sería una respuesta decisiva a la amenaza sin precedentes de Rusia a la estabilidad global y dejaría claro que Rusia no puede ganar prolongando la guerra y le incentivaría a sentarse a la mesa para negociar una paz justa con Ucrania. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a Arabia Saudita para presentar su plan de paz al príncipe Mohammed bin Salman y convencerlo a promoverlo, Rusia continúa su avanzada en el sur de Ucrania. En una semana son ya 3 las aldeas en el frente que Kiev perdió sin mucha capacidad de defenderse contra los ataques rusos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.